Estás a punto de dar el salto más importante de tu vida, pero ahora mismo, en este momento exacto, te sientes más desconectado, más cansado y más extraño de lo que esperabas sentirte. Si eso te está pasando, necesito que escuches esto con toda la atención de la que eres capaz. No estás retrocediendo, no estás perdiéndote, no estás fallando. Estás atravesando la fase más malinterpretada de todo el proceso de manifestación. La llaman de muchas formas. Algunos la llaman la noche oscura del alma. Otros la llaman el periodo de incubación. Joe Dispenza la describe como el espacio entre el viejo yo y el nuevo yo. Pero en este canal vamos a llamarla por lo que realmente es, la fase silenciosa. Y hoy vas a entender, con una claridad que quizás nunca tuviste antes, por qué tu realidad exterior parece atrasada cuando tu energía interior ya cambió por completo. Porque hay algo que la mayoría de los contenidos sobre ley de atracción no te dicen. Y es que las transformaciones más decisivas no siempre llegan primero como señales visibles. Llegan primero como una alteración íntima, como una mudanza silenciosa, como un cambio que el mundo tarda en leer, pero que tu cuerpo ya empezó a vivir. Tal vez esta fase te confundió más de una vez, porque por fuera todo parece conservar la misma forma, los mismos rostros, los mismos espacios, las mismas rutinas que todavía intentan llamarte por el nombre de una versión antigua de ti. Y sin embargo, por dentro, algo ya no responde igual. Algo ya no se inclina ante lo que antes te absorbía. Algo ya no logra fingir entusiasmo por lo que antes apenas servía para sobrevivir. Y esa es la parte silenciosa que casi nadie reconoce, porque la manifestación más profunda no siempre llega primero como señal visible, sino como una alteración íntima de tu frecuencia vibratoria, una mudanza interior tan sutil que el mundo tarda en comprender lo que tu alma ya dejó atrás. Y mientras escuchas esto, quizá notes un cansancio distinto en tu pecho. No es exactamente tristeza, no es exactamente vacío. Es la sensación extraña de haber cruzado un umbral que nadie más vio, como si una parte de ti hubiera salido de una habitación antigua, en absoluto silencio, sin cerrar la puerta con ruido, sin anunciar su partida, sin pedir permiso. Y por eso resulta tan desconcertante seguir viviendo escenas externas que todavía parecen dirigidas a quien ya no eres. Ahí comienza esta etapa, no en el ruido, no en la celebración, no en la prueba inmediata. Comienza en ese punto casi invisible, donde tu sistema interno deja de resonar con ciertos patrones, donde tu respiración busca otro ritmo, donde tu energía se vuelve menos disponible para lo que drena, confunde o reduce tu campo. Lo que vuelve esta fase tan intensa no es solo el cambio en sí, es el hecho de que muy pocos saben leerlo cuando aún no ha tomado forma material. Y es precisamente por eso que lo que vas a escuchar hoy va a acomodar algo dentro de ti, porque empezarás a reconocer que no todo lo real necesita ser confirmado de inmediato por los ojos ajenos. Hay transformaciones que primero tocan el sistema nervioso, que alteran la manera en que tu cuerpo recibe el mundo, que cambian la química sutil de tus reacciones, que desarman antiguos impulsos de aprobación y que solo después alcanzan la superficie de la vida visible. Lo que para otros parece pausa, para tu campo puede estar siendo una reorganización profunda. Lo que parece demora en la mayoría de los casos es coherencia formándose sin espectáculo. Quizá por eso últimamente te cuesta explicar lo que sientes. No porque no haya ocurrido nada, sino porque lo que ocurrió fue demasiado interno para caber en una conversación rápida. Y cuando una manifestación comienza así, en silencio, ella desmonta primero la identidad que ya no puede sostener el futuro que se acerca. Lo que significa que antes de recibir ciertas respuestas afuera, necesitas dejar de habitar por completo la versión de ti que solo sabía esperar sufriendo. Ahora bien, hay algo que necesito preguntarte en este punto. ¿Eres de las personas que estudia la ley de atracción, que practica, que trabaja su reprogramación subconsciente y aún así siente que los resultados no llegan con la velocidad que esperaba? Si es así, este es exactamente el video que necesitabas encontrar hoy.
Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No como un gesto automático. Hazlo como un compromiso contigo mismo de que ya no vas a abandonar tu proceso por falta de evidencia inmediata. Porque lo que vamos a recorrer juntos hoy no es solo información. Es una guía para atravesar la fase más solitaria del despertar espiritual sin perderte en ella. Si has permanecido en esta fase más tiempo del que tu mente considera razonable, hay una razón muy específica. Y cuando esta razón empieza a tocarte, algo en el cuerpo desciende. Los hombros dejan de sostener una defensa innecesaria. La respiración encuentra más profundidad sin que la busques. Que una parte muy antigua de tu cansancio empieza a comprender que quizás no estaba luchando contra un retraso, sino atravesando una reorganización que no podía suceder de otra manera. Porque lo que sientes a lo largo de esta travesía no es confusión aleatoria. Es tu energía rechazando patrones que antes parecían normales. Es esa extraña incomodidad con lo viejo que no es pérdida de dirección. Es el primer lenguaje de una identidad que ya no puede vivir del mismo modo. Lo que un día te protegió, ahora puede estar retrasando tu manifestación. Y ese es uno de los paradojas más silenciosos de este proceso. Durante mucho tiempo, controlar te ayudó a sobrevivir. Anticiparte te ayudó a evitar dolor. Disminuir tu luz te ayudó a no incomodar a otros. Sostener vínculos por costumbre te ayudó a no quedarte solo. Pero llega un punto en el que la misma estructura interna que te salvó empieza a volverse una prisión sutil. Y entonces tu campo entra en una fase aparentemente extraña, una en la que nada afuera colapsa del todo, y aún así, nada dentro acepta continuar igual. Es ahí donde la mente se agita, porque quiere resultados visibles para sentirse segura, mientras tu frecuencia vibratoria está pidiendo otra cosa, menos urgencia, menos actuación, menos negociación con lo que ya no resuena. Ahora quiero llevarte a algo más profundo, porque hay una dimensión de este proceso que la mayoría de los contenidos sobre manifestación no explica. Y tiene que ver con tu biología, con tu neurología, con lo que está ocurriendo literalmente dentro de tu cuerpo cuando atraviesas esta etapa. Joe Dispenza lleva años documentando lo que ocurre en el sistema nervioso durante una transformación de identidad profunda. Y lo que describe no es metáfora, es fisiología. Cuando tu campo emocional empieza a cambiar, el cerebro entra en un proceso de neuroplasticidad acelerada. Nuevas conexiones neuronales se forman. Circuitos viejos dejan de activarse con la misma frecuencia. Y durante ese proceso, hay un periodo de inestabilidad aparente, como cuando actualizas el sistema operativo de un dispositivo. Por un momento, nada responde como esperabas. Pero cuando termina la instalación, todo funciona desde una arquitectura completamente nueva. Eso es lo que está pasando dentro de ti. No confusión, no retroceso, actualización profunda del sistema. Las ondas cerebrales teta, esas que se activan en los estados más profundos de meditación y reprogramación subconsciente, empiezan a predominar en momentos que antes eran ordinarios. Tu cerebro literalmente aprende a no reaccionar desde el miedo con la misma automaticidad de antes. Y mientras esa reconstrucción ocurre, puede que por fuera todo parezca igual, pero por dentro, la arquitectura de tu respuesta al mundo está siendo rehecha desde los cimientos. La coherencia cardíaca también cambia durante esta fase. Tu corazón empieza a emitir una firma electromagnética distinta, una que no vibra desde la contracción, sino desde la apertura. Y esa firma, aunque tú no la veas directamente, modifica la forma en que el campo cuántico te responde. Las sincronicidades que empiezan a aparecer en tu vida no son coincidencia, son la respuesta de una realidad que comienza a organizarse en torno a una versión de ti que todavía está tomando forma. Neville Goddard lo entendió antes de que la neurociencia tuviera lenguaje para nombrarlo. Él decía que la manifestación no ocurre cuando el deseo es suficientemente fuerte, sino cuando la conciencia asume como real lo que todavía no tiene forma visible. Eckhart Tolle lo describe desde otra puerta, la presencia plena en el momento actual como el único espacio desde el cual algo verdaderamente nuevo puede nacer.
La técnica 369, los estados meditativos con frecuencias de 528 Hz, la visualización sostenida. Todas estas herramientas tienen algo en común. Ninguna de ellas funciona si la identidad que las practica todavía opera desde la misma firma emocional de antes. Y es por eso que la fase silenciosa no es un obstáculo para tu manifestación. Es el proceso de actualización de la identidad que va a recibirla. Antes de que la manifestación toque tus circunstancias, muchas veces toca tu sistema nervioso. Altera tu coherencia cardíaca, modifica la firma emocional con la que entras en cada experiencia. Y esa modificación, aunque no reciba aplauso inmediato, ya está reescribiendo la relación entre tu cuerpo y la realidad que podrás sostener. No estás siendo castigado por el silencio, estás siendo preparado por él. No estás perdiendo personas solamente. En muchos casos, estás dejando de coincidir con frecuencias que solo podían encontrarte en una versión más fragmentada de ti. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una sensación leve en el plexo solar, como si algo quisiera soltarse, pero todavía no supiera cómo caer por completo. Porque una parte de ti sigue esperando que el mundo confirme lo que el alma ya sabe. Pero lo que esta travesía te promete no es más prisa, es más coherencia. No es la necesidad de forzar señales, es la percepción de que algo ya se movió de lugar dentro de ti y que el afuera apenas sigue, con su propia demora, el cambio que por dentro ya empezó. Permíteme detenerte un momento aquí, porque sé que lo que acabas de escuchar puede generar una sensación ambivalente. Una parte de ti siente alivio y otra parte todavía no sabe bien cómo soltar la necesidad de verlo reflejado afuera. Eso es completamente normal y es exactamente lo que vamos a trabajar en la siguiente parte de este recorrido, porque hay un aspecto de esta fase que es el más doloroso de todos y casi nadie habla de él con la honestidad que merece. Hay una fase en la que la manifestación deja de parecer un acontecimiento externo y empieza a revelarse como una mutación silenciosa del ser. Y esa fase casi siempre desconcierta, porque tu mente fue entrenada para reconocer el cambio cuando algo llega, cuando algo se abre, cuando alguien confirma, cuando la vida visible finalmente adopta una nueva forma. Pero no siempre ocurre así. Y es precisamente ahí donde muchas personas abandonan, porque no logran reconocer que el primer territorio que la manifestación toca no es la materia, sino la identidad que un día iba a recibir esa materia. Primero cambia la manera en que habitas tu energía. Primero se altera tu relación con el tiempo. Primero tu cuerpo deja de responder con la misma obediencia a los viejos estímulos. Primero ciertas conversaciones empiezan a cansarte de una forma que antes no ocurría. Primero algunos ambientes pierden su aparente normalidad. Y solo después, cuando esa reorganización se estabiliza, la realidad externa empieza a reflejar lo que internamente ya dejó de ser negociable. Por eso esta etapa puede sentirse tan extraña, porque no tienes todavía todas las evidencias que tu parte humana quisiera mostrar como prueba. Y aún así, ya no logras volver por completo a quien eras. Es como si una estructura antigua siguiera en pie por fuera, pero por dentro ya no tuviera el mismo centro de gravedad. Y mientras esa diferencia se profundiza, aparece una incomodidad sutil, una especie de distancia entre tu verdad actual y el personaje que el mundo todavía espera que sostengas. Ahí muchas personas se juzgan, creen que están confundidas, que perdieron claridad, que hicieron algo mal, cuando en realidad el campo está atravesando un reajuste fino, porque el sistema nervioso necesita aprender a vivir sin la antigua química del esfuerzo, sin la antigua adicción a la urgencia, sin la vieja identidad que solo se sentía válida cuando estaba siendo reconocida desde afuera. Y quizá ahora mismo puedas notar eso en pequeñas cosas, en la forma en que ya no te entusiasman ciertos deseos que antes parecían imprescindibles, en la manera en que tu pecho se cierra apenas un poco cuando intentas volver a patrones que ya no te representan, en la sensación de peso suave que aparece en los hombros cuando finges normalidad frente a personas que todavía hablan con tu versión antigua.
Esa lectura corporal importa más de lo que parece, porque el cuerpo suele reconocer la transición antes de que la mente encuentre lenguaje para nombrarla. Lo que estás viviendo no siempre es pérdida de impulso. A veces es depuración de frecuencia. No siempre es falta de dirección. A veces es la salida lenta de una identidad que ya cumplió su función. Y cuando esto ocurre, la realidad visible parece atrasada. Pero no porque el proceso esté detenido, sino porque el campo necesita coherencia antes de materializar. Una nueva experiencia sostenida por una identidad vieja se rompería rápido. Una nueva vida construida sobre una frecuencia todavía fragmentada no sabría permanecer. Por eso este silencio tiene una inteligencia. Está reduciendo el ruido entre lo que deseas y lo que realmente puedes sostener. Una de las partes más delicadas de esta fase no es el cambio en sí, es el hecho de que casi nadie alrededor parece reconocerlo mientras todavía está ocurriendo. Y eso puede tocar una herida profunda, porque durante mucho tiempo aprendiste a medir la realidad a través de la respuesta externa, a leer tu valor en la mirada de los demás, a sentir que algo era verdadero cuando recibía eco, cuando era nombrado, cuando encontraba algún tipo de reflejo en el mundo visible. Pero hay un punto en el proceso de despertar espiritual en el que esa lógica empieza a romperse, no de forma cruel, sino de forma precisa, porque si tu nueva frecuencia vibratoria dependiera de ser entendida inmediatamente por quienes todavía solo conocen tu versión antigua, entonces no sería una frecuencia estable, sería apenas una reacción. Y lo que están haciendo en ti no vino para reaccionar, vino para permanecer. Por eso esta etapa puede doler de una forma extraña, no necesariamente como un gran drama, sino como una sensación fina de invisibilidad, como si estuvieras atravesando una transformación real y, aún así, las personas siguieran hablándote desde un mapa viejo, esperando tus antiguas respuestas, tus antiguas tolerancias, tu antigua disponibilidad emocional. Y cuanto más eso sucede, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Muchos vínculos no saben leer quién te estás volviendo, porque fueron construidos para convivir con quien tuviste que ser para sobrevivir, no con quien estás empezando a ser cuando ya no quieres traicionarte para sostener pertenencias agotadas. Esa percepción puede apretar un poco la garganta, endurecer por momentos la mandíbula, dejar una sensación de suspensión en el pecho, como si una parte tuya quisiera decir, ya no soy esa persona, y otra parte todavía buscara no romper del todo las imágenes que los demás formaron de ti. Y es aquí donde casi todos dudan, porque si nadie reconoce, la mente pregunta si realmente cambiaste. Si el entorno no responde, una parte interna sospecha que quizá todo haya sido imaginación, cansancio, exageración, pero lo que casi nadie percibe es que el reconocimiento externo suele llegar tarde y a veces llega fragmentado, justamente porque la vida visible necesita tiempo para reorganizarse en torno a una identidad que dejó de emitir la misma firma emocional. Tu campo ya no responde igual a ciertas dinámicas. Y aunque eso todavía no haya producido una reconfiguración completa afuera, ya está alterando la forma en que el mundo te encuentra. La manifestación silenciosa hace exactamente eso. Primero muda la resonancia, luego muda los encuentros. Tal vez por eso te sientes más solo en algunos espacios y más sereno en otros. Aunque todavía no consigas explicar exactamente por qué. No siempre es aislamiento, a veces es recalibración. No siempre es rechazo. A veces es la disolución natural de acuerdos energéticos que solo funcionaban mientras tú seguías habitando una versión menor de ti. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que estás en el punto más denso de esta travesía y necesito pedirte algo. ¿Estás viviendo esa etapa extraña en la que por fuera todo parece igual, pero por dentro sientes que ya no eres la misma persona? Escríbelo en los comentarios ahora mismo, no como una respuesta cualquiera, sino como un acto de materialización. Porque cuando nombras con honestidad una transición interna, dejas de luchar contra ella y empiezas a darle un lugar real en tu realidad. Tu comentario también le dice a alguien más
que está atravesando exactamente lo mismo que tú, que no estás solo en esto. Así que escríbelo. Aunque sea una sola palabra, aunque sea solo presente, estamos construyendo esta frecuencia juntos. Existe un momento especialmente silencioso dentro de esta travesía. Un momento en el que ya no dudas tanto de lo que sientes, sino de lo que significa no verlo todavía reflejado con claridad afuera. Y ese matiz cambia todo, porque ya no se trata de una falta de fe total, sino de una tensión más sutil y más madura. Una parte de ti sabe que algo cambió, mientras otra parte sigue esperando una confirmación externa que le permita relajarse por completo. Ahí nace un conflicto profundo entre la verdad que ya vive en tu campo y la antigua necesidad de que el mundo la certifique para que sea considerada real. Y mientras esa tensión existe, el cuerpo la traduce de formas muy precisas, quizá como un leve apretón en el pecho, cuando vuelves a preguntarte si vas atrasado, quizá como una sensación de vacío en el estómago, cuando imaginas que todo esto no fue más que percepción interna sin consecuencias visibles, quizá como una fatiga mental que aparece cada vez que intentas medir tu proceso con la misma lógica que usabas antes de empezar a cambiar de verdad. Porque la necesidad de validación no siempre se presenta como carencia evidente. A veces aparece disfrazada de análisis, de espera razonable, de observación constante de resultados, de necesidad de una señal más, de un gesto más, de una respuesta más, para por fin concederte el permiso de creer en lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Y lo que vuelve esta fase tan delicada es que durante mucho tiempo, esa búsqueda de confirmación te dio una sensación de control. Si alguien veía, si algo respondía, si el mundo devolvía una prueba concreta, entonces tu sistema nervioso podía bajar la guardia. Pero cuando la manifestación entra en una etapa más profunda, ya no alimenta esa dinámica con la misma rapidez, porque está intentando enseñarle a tu campo una forma distinta de sostener la realidad. No desde la reacción a lo visible, sino desde la coherencia con lo invisible que ya empezó a tomar forma. Lo que un día te hizo sentir seguro, ahora puede estar retrasando tu expansión. Y ese es uno de los puntos que más cuesta aceptar, porque la vigilancia constante sobre el afuera, la medición continua del progreso, la comparación entre lo que sientes y lo que otros reconocen, todo eso puede parecer cuidado, cuando en realidad muchas veces es miedo sofisticado, un miedo que no grita, pero que sigue preguntando en silencio si ya es seguro descansar, si ya es seguro recibir, si ya es seguro dejar de dudar. Y la verdad es que el campo solo se estabiliza cuando la identidad deja de depender de evidencia inmediata para mantenerse firme. Ahí la energía deja de desperdiciarse en comprobaciones y empieza a consolidarse en presencia. Tal vez por eso este punto del proceso se siente tan desnudo, porque aquí ya no se trata de convencer a otros, sino de ver si tú mismo puedes permanecer en lo que reconoces internamente, aun cuando todavía no haya aplauso, traducción o eco suficiente afuera. Y cuando eso empieza a suceder, aunque sea por instantes, una nueva solidez aparece, no como euforia, no como certeza ruidosa, sino como una quietud distinta, como si el cuerpo entendiera que no necesita perseguir pruebas todo el tiempo para seguir habitando la verdad que ya lo atravesó. Hay un instante dentro de esta fase en el que algo deja de pedir explicación y empieza a sentirse como una verdad física, casi como si el cuerpo, después de resistirse durante tanto tiempo, por fin admitiera en silencio que ya no está habitando la misma frecuencia vibratoria de antes. Y ese instante no siempre llega como una gran revelación. A veces llega como una respiración más larga de lo habitual, como una caída leve de los hombros, como una suavidad inesperada en el pecho, en medio de un día completamente ordinario. Y justamente por eso, muchas personas lo pasan por alto, porque esperan que la transformación verdadera venga con ruido, cuando en realidad algunas de las mudanzas más definitivas ocurren en una capa íntima, donde primero cambia la sensación de ser y solo mucho después
cambia la forma en que eso se vuelve visible para otros. Tal vez eso sea lo que has estado viviendo sin terminar de reconocerlo del todo. Tal vez no se trate de que nada está pasando, sino de que la antigua necesidad de pruebas inmediatas todavía hace ruido suficiente como para impedirte escuchar la sutileza de lo que ya se movió dentro de ti. Porque cuando una identidad empieza a cambiar de verdad, hay un período en el que el sistema entero entra en una especie de traducción lenta. Tu mente intenta entender, tu cuerpo intenta adaptarse, tus emociones dejan de responder con la misma previsibilidad, y lo que antes parecía normal comienza a sentirse pesado, artificial o demasiado estrecho. No es drama, no es exageración, es una reorganización profunda de la coherencia interna, como si tu campo estuviera aprendiendo a sostener una firma emocional distinta sin volver a pedir permiso al entorno. Y aquí aparece un punto decisivo. Cuando el cuerpo finalmente reconoce esa transición, la relación con el silencio cambia. Ya no lo vives solo como ausencia de respuesta externa, sino como espacio de consolidación. Ya no lo interpretas automáticamente como rechazo, demora o invisibilidad. Empiezas a percibir que hay algo muy preciso ocurriendo en una zona que no necesita ser vista enseguida para ser real. Y mientras escuchas esto, observa si existe alguna parte de ti que ya sabe exactamente de qué estamos hablando, aunque todavía no lo haya dicho en voz alta. Porque muchas veces la verdad más importante no llega como una idea nueva, sino como el alivio de poner palabras sobre algo que tu energía ya venía sintiendo desde hace tiempo. Después de ese reconocimiento, algo empieza a cambiar de una manera aún más silenciosa, porque ya no estás solamente percibiendo que cambiaste por dentro, sino comenzando a notar que existe una inteligencia en la demora aparente, una precisión en este tiempo suspendido que antes parecía injusto y que ahora empieza a revelarse como maduración. No todo lo que tarda está bloqueado. No todo lo que no se muestra de inmediato está ausente. Hay procesos que primero necesitan asentarse en la profundidad del cuerpo, en la forma en que tu sistema nervioso aprende a no reaccionar como antes, en la manera en que tu corazón deja de emitir la antigua urgencia, en la suavidad con la que tu campo deja de perseguir aquello que solo podía llegar cuando todavía dudabas de ti. Y mientras esto ocurre, puede que por fuera aún no exista una gran señal que lo anuncie, pero por dentro ya no hay la misma hambre de evidencia. Ya no hay el mismo ruido pidiendo confirmación a cada instante, porque algo comenzó a estabilizarse en una zona más honda. Esa es la maduración invisible del campo, un periodo en el que la energía deja de moverse con ansiedad y empieza a organizarse con coherencia. Un periodo en el que lo que antes era impulso desordenado se vuelve presencia, y lo que antes parecía deseo desesperado se transforma en disponibilidad silenciosa. Quizá por eso algunas cosas que antes te habrían desregulado ahora apenas te rozan. Quizá por eso ciertos silencios ya no te hieren como antes. Quizá por eso algunas ausencias dejaron de sentirse como rechazo y empezaron a sentirse como selección natural de frecuencia. Eso no significa que te hayas vuelto frío, distante o indiferente. Significa que el campo está aprendiendo a no confundirse más con lo que no le corresponde. Y ese aprendizaje, aunque parezca invisible, altera profundamente la realidad que podrás sostener después. Lo que sucede aquí es delicado, porque la mente todavía puede intentar volver al viejo hábito de medir, comparar, exigir una prueba rápida para sentirse en control. Y es aquí donde casi todos quieren correr de nuevo hacia el afuera. Pero si atraviesas este tramo, algo cambia de manera irreversible, porque empiezas a comprender que la manifestación no se sostiene por intensidad emocional, sino por congruencia vibracional. No es la fuerza con la que deseas algo lo que lo vuelve estable, sino la capacidad de tu identidad para no desorganizarse cuando todavía no ve el resultado. Esa capacidad se entrena ahora, en este aparente vacío, en esta fase en la que nadie aplaude, nadie entiende del todo. Y aún así, tu campo sigue reordenándose como si obedeciera a una verdad más antigua que tu impaciencia. Y mientras escuchas esto,
Tal vez notes que tu mandíbula se soltó un poco, o que hubo una respiración más profunda sin que la buscaras, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando deja de luchar contra un tiempo que no vino a castigar, sino a consolidar. Lo que parecía pausa puede estar siendo preparación fina. Lo que parecía invisibilidad puede estar evitando que algo llegue antes de que tú puedas sostenerlo sin volver a fracturarte. Llega entonces una fase más sobria, más madura, más limpia, una en la que el cambio deja de doler por no ser reconocido y comienza a volverse una verdad que no necesita explicación constante para sostenerse. Esta fase no suele llegar con euforia, porque no nace del entusiasmo momentáneo, sino de una paz más profunda, una paz que aparece cuando tu energía deja de gastar fuerza, intentando traducirse para quienes todavía miran desde un nivel de percepción que ya no coincide contigo. Y ese momento tiene algo de sagrado, porque no estás renunciando al vínculo, no estás endureciendo el corazón, no estás declarando indiferencia hacia el mundo. Lo que está ocurriendo es más fino que eso. Estás soltando la vieja necesidad de existir a través de la comprensión ajena. Estás dejando de pedir permiso para ser la frecuencia que ya eres. Durante mucho tiempo, tal vez sin darte cuenta, confundiste reconocimiento con realidad. Si alguien lo veía, era real. Si alguien lo nombraba, era válido. Si el entorno respondía, entonces el proceso podía relajarse. Pero cuando una transformación se vuelve verdaderamente interna, esa lógica empieza a quedarse pequeña, porque el alma madura en el instante en que deja de medir su verdad por la velocidad con la que otros la decodifican. Y mientras esa madurez se instala, algo en el cuerpo también cambia. Quizá notes menos tensión en los hombros al estar con ciertas personas. Quizá percibas que ya no sientes la misma urgencia de explicar por qué te alejaste de algunos ambientes, por qué ciertas dinámicas dejaron de servirte, por qué algunas presencias ya no encuentran acceso fácil a tu energía. No es distancia fría, es integridad vibracional. Lo que antes te hería ahora empieza a revelarte otra cosa. Cuando alguien no reconoce tu cambio, ya no lo interpretas automáticamente como rechazo. A veces, solo significa que la nueva frecuencia no está hecha para ser validada por las mismas referencias que sostenían tu identidad antigua. Y esa comprensión libera muchísimo. Libera energía, libera expectativa, libera desgaste interno. Porque en lugar de intentar ser visto por todos, empiezas a percibir algo más importante, que tu campo ya no se traiciona para seguir siendo legible. Y cuando eso sucede, una nueva estabilidad aparece. La manifestación deja de sentirse como una lucha por demostrar que algo ocurrió y empieza a sentirse como una continuidad natural de lo que internamente ya se volvió irreversible. Es aquí donde muchos descubren que lo más valioso de esta fase no fue la respuesta externa que esperaban, sino la solidez silenciosa que nació mientras esa respuesta todavía no llegaba. Porque ahora tu centro no depende tanto del eco, y eso cambia la calidad de todo lo que podrá aproximarse a ti. Lo que llega ahora ya no encuentra a la misma persona apresurada, vacilante o necesitada de prueba constante. Encuentra un campo más quieto, una presencia más coherente, una identidad menos negociable, y eso modifica por completo la forma en que la realidad empieza a responder. Y entonces llegas a un punto en el que ya no intentas volver a la versión anterior solo para sentirte comprendido, ni te fuerzas a acelerar lo que todavía está tomando forma en silencio, porque algo dentro de ti empieza a aceptar, con una calma nueva, que la manifestación más decisiva no siempre entra primero por la puerta de la evidencia. A veces entra por la puerta más discreta de todas, la que casi nadie ve, la que transforma tu manera de sentirte, de percibir, de elegir, de sostenerte, mucho antes de que la vida visible organice el reflejo completo de ese cambio. Y cuando eso empieza a asentarse, se produce una inversión muy profunda. Ya no miras el afuera para descubrir si cambiaste por dentro, sino que empiezas a mirar tu interior y reconocer que el afuera solo está intentando alcanzar, con su propio ritmo, una verdad que dentro de ti
ya dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho silencioso. Tal vez por eso esta fase fue tan importante. Aunque durante un tiempo te pareciera confusa, solitaria o incluso injusta, porque aquí no solo estabas esperando una manifestación, estabas convirtiéndote en alguien capaz de sostenerla sin implosionar, sin mendigar permiso, sin regresar a patrones antiguos por miedo al vacío, sin entregar otra vez tu centro a la validación apresurada de quienes jamás podrían leer por completo lo que tu alma estaba reorganizando. Todo esto tenía una función: cada silencio, cada distancia extraña, cada incomodidad con lo que antes tolerabas, cada sensación de estar viviendo una transición que pocos entendían. Todo eso fue parte de un ajuste fino. Nada estuvo vacío, nada fue inútil, nada llegó tarde. Lo que parecía demora muchas veces fue precisión. Y mientras escuchas estas palabras, quizás percibas que el cuerpo ya no recibe este tema como al principio. Tal vez haya más espacio en el pecho, tal vez la respiración esté menos corta, tal vez los hombros ya no estén sosteniendo la misma defensa. Eso ocurre porque una parte de ti reconoció algo esencial. No estabas atrapado, estabas atravesando una fase más profunda de reorganización. No estabas perdiendo tu camino, estabas dejando de pertenecer a frecuencias que no podían acompañar tu nueva coherencia. No estabas siendo ignorado por la vida, estabas siendo reposicionado por ella. La fase silenciosa de la manifestación no es un castigo para quien no recibió aún la prueba externa. Es el santuario donde la identidad aprende a no traicionarse antes de que la realidad responda. Y cuando esa identidad se estabiliza, cuando ya no necesita ser vista rápidamente para seguir siendo verdad, algo se alinea de una manera que la mente no puede fabricar. Entonces comprendes, por fin, que lo invisible no era poco. Lo invisible era el comienzo. La manifestación ya había empezado, y empezó en el único lugar desde el cual podía durar, dentro de ti. Si este video tocó algo real en ti, compártelo ahora con alguien que también necesite recordar que el silencio no siempre es ausencia, y que algunas de las transformaciones más definitivas empiezan cuando nadie aplaude, cuando nadie confirma, cuando solo el alma sabe que ya no puede volver atrás. Ese gesto de compartir no es pequeño, es un acto de frecuencia, porque estás diciendo: yo también estoy en este proceso, y me importa que otros sepan que no están solos en él. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada video que publicamos aquí está diseñado para acompañarte en las fases más silenciosas, más densas y más transformadoras del despertar espiritual y la manifestación consciente. Esta comunidad existe para que no tengas que atravesar ninguna de estas etapas sintiéndote invisible. Te espero en el próximo video. Y mientras tanto, recuerda una sola cosa: lo que ya cambió dentro de ti no necesita permiso externo para seguir siendo real.